Descargo de responsabilidad, no soy el autor de esta historia, y dejaré el link de la historia original en la descripción. Disfruten el fic y tengan un buen día. Capítulo 24. Bueno, chicos, ¿les sorprende verme? A mí también. Digamos que hubo un par de factores que llevaron a que esto se hiciera antes de Supernatural Lore. El principal fue el tiempo y también los memes. Quienes estén en mi Discord lo entenderán con el mensaje después de este capítulo. También es porque Time Stranger me está quitando el tiempo. Lo escribí a todo pulmón para meterme de lleno en Digimon Time Stranger. No me disculpo por nada. Así que, como disculpa, aquí está el capítulo. Advertencia. Este capítulo no está completamente beta. Esto no es culpa de las increíbles personas que han dedicado su tiempo libre a ello. Un agradecimiento especial a Will. SLAVI, Shadekin 666 y DDSB. Lo publico por mi propia impaciencia. XD. Así que disfruten el capítulo, los veré a todos después de haber superado Time Stranger a mi entera satisfacción. Kintsugi capítulo 24. El Olimpo estaba alborotado. Un exceso de movimiento y chismes que incluso a Zeus le costaría contener. Atenea. Hefesto. Un niño mortal divino. Un semidios. Se había vuelto bastante común entre los dioses menores, siendo Zeus el padre del primero de los semidioses olímpicos. Sin embargo, la idea de que un semidios naciera entre dos olímpicos, ¿entonces realmente es mortal?, preguntó un espíritu en el jardín de Hera. ¿Lo has visto?, susurró otra, una ninfa del bosque, no es un mortal. Aún así, lo es. Ambos. Ni. Tranquilo. Los dos jóvenes espíritus se volvieron hacia la sirvienta de la mismísima Hera. Una estoica ninfa del bosque que se había cortado el pelo. Su cabello brillaba con el tono esmeralda de la hierba, bañada por el rocío matutino. Era una mujer esbelta, con sus ojos morados entrecerrados en un silencioso juicio. Ambos no deberían hacer nada mejor que discutir sobre esa persona aquí, escupió. Ahora váyanse, antes de que Lady Hera se entere de esto. Se dispersaron al instante. El espíritu anciano simplemente suspiró, frotándose la frente como hacen los humanos. Admitía que se había convertido en una costumbre últimamente. Miró al jardín de su amo y frunció el ceño. Era hermoso, completo y, sin duda, inigualable. Ella lo había creado todo, cada planta y cada animal. Criaturas que no se podían encontrar en ningún suelo de la tierra habitaban este lugar. Este lugar vibrante y exquisito era el hogar de los espíritus que servían a Hera. Algo a lo que ella se refería como una choza donde residir. Hecho casi en un instante. El trabajo de su dama era, sin duda, la cumbre del tejido. Por eso odiaba aquel llamado Hefesto. Al contemplar la esencia de un dios, incluso espíritus menores podían surgir de la vista. Sin embargo, la suya, destrozada y rota, ni siquiera tenía nombre. Hefesto, un apodo, una etiqueta que se le había puesto a sí misma en una parodia de nombre. Un necio como él caminaba por estos pasillos como si fuera un igual a los olímpicos. A ella no le importaba lo que declararan las piezas de la realeza. Hefesto no era un olímpico. Su propia hija, nacida de sus fragmentos mortales, era prueba de ello, Auxesia. Ella inmediatamente hizo una reverencia, su forma gorjeó para girar lo más rápido posible hacia su dama. Diosa. Levántate, hay mucho por hacer. Auxesia estaba de pie, solo unos centímetros más baja que la propia Hera. La diosa estaba peinada, sus mechones castaños se agrupaban sobre su espalda y hombros. No lucía joyas, ni vestía la tela más fina tejida por Atenea. Caminaba a paso rápido, enumerando las tareas del día. Tengo una reunión con Zeus y el consejo, dijo con rigidez, con la incomodidad reflejada en sus hombros. Necesito que tú y los demás atiendan a Hécate y a su aquelarre. Auxesia arqueó una ceja. Están intentando, por tercera vez, solicitar asilo en otro lugar. Se lo he dicho cientos de veces, solo sin reclamar. Ella frunció el ceño y sus ojos adquirieron un brillo especial. Parece que tendremos que hablar. Dejé el mensaje en el pergamino, asegúrate de que llegue a Hécate. Por supuesto, mi señora, dijo Auxesia. Ella se quedó quieta y la diosa se volvió hacia su asistente. ¿Estás preocupado? Mi señora, yo.
Toda la atención de Hera estaba centrada en ella y sabía que no tenía sentido permanecer en silencio. Ha habido rumores. Por supuesto que los hubo, murmuró Hera, ignóralos. Lo que sea que esa cosa haga, no es asunto nuestro. Por supuesto, es solo que me preocupa tu reputa. Ya nos he cortado el paso a Uxesia, déjalo. Por supuesto, mi señora. Se quedó quieta, sintiendo la cálida mano de Hera en su mejilla. Un leve atisbo de preocupación se reflejaba en su rostro. Si oyes esas cosas, tranquilízate. Por ahora, concéntrate en las tareas que tienes por delante. Zeus debería ayudarte con esto, siseó Uxesia. Hera apartó la mirada. Sentía una mezcla de irritación y culpa. Desde que había vencido a Tifón con la ayuda de sus hijos, Zeus había sido diferente, basta decirlo, beligerante, arrogante. Y, sin embargo, extrañamente jovial. Controlado y libre a la vez. Un cachorro feliz, ahora un lobo gruñón. Estaba mal que extrañara al marido que exigía su atención, lo sabía. Ahora cualquiera de ellos tenía suerte si Zeus pensaba en ellos. Le irritaba que incluso Hestia fuera ignorada la mayor parte del tiempo. Puede que haya sido tranquilo, pero incluso su hermana mayor sintió el rechazo de Zeus. Si esto fue todo con lo que se dignó castigarme, deberíamos estar agradecidos, murmuró Hera, no es como si no estuviera haciendo esto ya. Fue una pequeña misericordia, uno que sabía que Zeus la dominaría en algún momento. Sintió un cosquilleo en el aire, las chispas cosquilleando sus hombros. Impaciente, debo irme. Atenea ha llegado. Quería delegar algunas responsabilidades más, pero confiaba en sus ayudantes. Sabían qué hacer y cómo hacerlo. Transformándose en luz, irrumpió en la sala del trono con el resto de su familia. Atenea ya estaba allí, discutiendo con Zeus. ¿Estás completamente seguro de esto?, preguntó Zeus. Hera se quedó quieta, observando a Atenea, la de cabello oscuro. Estaba más callada, sin la energía habitual que mostraba al conversar. Respetaba el autocontrol de la diosa de la guerra, pero era como si ahora le faltara algo. Mantenía la misma estatura, con los hombros rectos como siempre. Su lanza estaba en su mano, sin apartarse de ella desde que Hefesto la forjó. Un quitón de cobalto, adornado con un único alfiler de oro atado al hombro. Estaba presente, pero incompleta. A la reina de los cielos le bastó una mirada para comprender lo que era. Sin embargo, no era asunto suyo, así que simplemente se sentó en su trono junto a Zeus. Padre, ¿crees que Hefesto seguiría vivo si me atacara? Eso silenció la habitación, y provocó que la frente de Hera casi se quebrara por la fuerza de su migraña. Para eso estamos aquí, murmuró. Zeus se volvió hacia ella con un desprecio ardiente. Claro que sí. El rumor de que semejante crimen queda impune mancharía la reputación del Olimpo. Todos lo miraron fijamente. ¿Qué? Hermes rió un poco. ¿Cuántas mujeres mortales han afirmado que has engendrado bastardos con ellas? El rey de los dioses puso los ojos en blanco. Por cómo actúan, uno pensaría que soy el padre de la mitad de Grecia, murmuró. Apolo se encogió de hombros. Puedes culparlos. El consejo empezó a murmurar sobre las conquistas de Zeus. De los muchísimos hijos que ya había engendrado. Algunos conocidos por los humanos, y otros no tanto. Innumerables espíritus del viento nacieron de Zeus, docenas de ninfas del bosque y, por supuesto, también muchos dioses y diosas. No soy tan malo, murmuró. Te transformaste en un animal para seducirme, dijo Hera lentamente. Era adorable, y fue más bien su dedicación lo que la hizo ceder, pero eso no importaba. Se sentó a su lado, ignorando la mirada mordaz que le dirigió. La cuestión, murmuró Zeus, es que se aborde con decisión. Los miró a todos, con su cabello rubio rondándole la cara. Su actitud arrogante, incluso ahora, era evidente y sin complejos. Su forma de sentarse en su trono, relajado y sereno, no hacía más que acrecentar la silenciosa declaración. Yo soy el rey. Fue irritante para los 6 olímpicos originales. Todos eran reyes y reinas por derecho propio, pero el más joven se llevó la corona. Al más joven lo abandonaron a Tifón. El más joven que se hizo más fuerte. Fue la mayor sorpresa que habían visto desde el regreso triunfal de Zeus de Tifón. Era más fuerte, más rápido y más poderoso que nunca.
como si aceptar partes de sí mismo le hubiera dado nueva fuerza. Eso, o esforzarse tanto, acelera su propio desarrollo. Bueno, a ver si lo entiendo, murmuró Apolo, volviéndose hacia Atenea. ¿Tuviste un hijo? Era evidente que intentaba cambiar de tema o, al menos, que avanzara. Sí. Titubeó ante su tono seco. Atenea no le servía de nada. Esperó un momento, mirando a Hermes y a los demás. Al darse cuenta de que no iba a decir nada, se inclinó. «¿Pero tú no hiciste nada?», recalcó, entrecerrando los ojos. «Luchamos», añadió, su esencia se mezcló con la mía. «¿Es un eufemismo?», preguntó mientras ella se dirigía a su trono y se sentaba. «No». Ares se quejó mientras seguían hablando, incluso cuando Apolo finalmente estalló. «Está bien, eso no es posible», se rió entre dientes. «Mira, espera, no podemos mentir, pero, ¿cómo se crea un niño por accidente?». «Mis propias diferencias biológicas influyeron», admitió Atena, un descuido que no había considerado. «Sea como sea, el resultado se ha cumplido. Tenemos otros asuntos que discutir». Zeus asintió y se volvió hacia Hermes. «Trae Hefesto». Fue con muy poca antelación, lo mejor es atraparlo ahora. Con un gesto de asentimiento, el dios veloz desapareció. El resto de la corte permaneció en silencio, pero el pequeño grupo de dioses y espíritus menores distaba mucho de estarlo. Era demasiado jugoso para ignorarlo, incluso si Atenea amenazara a alguien con una lanza. No es que lo hiciera. Para los espíritus y dioses que residían en el Olimpo, la visión del frío semblante de Atenea no apaciguó su afición por los chismes. Cómo se tergiversaba la historia para que encajara con cualquier narrativa. Hefesto atacó a Atenea. Atenea atacó a Hefesto. Fue una historia de amor apasionada. Un truco de Afrodita. Oh, la lista seguía. Sin embargo, nadie podía concebir la verdad. Porque la verdad era la más extraña de todas. Incluso después de escucharla directamente de Atenea, no podían evitar cotillear la historia, cómo podía ser manipulada para mayor diversión. Zeus golpeó el reposabrazos de su trono, una vorágine de emociones que nadie pudo descifrar. Su enorme figura se quebró con electricidad amarilla, su cabello, ahora rubio, se encrespó por la estática. Atenea estaba a su izquierda, su expresión inexpresiva hacía sudar incluso a Apolo. Esta vez era diferente, más fluida. Menos forzada y más natural. Su cabello negro enmarcaba su rostro a la perfección. Las sombras acentuaban su naturaleza guerrera más que nunca. Entonces, Hermes alguna vez ha tomado esta. Él tiene al niño. Hermes entró corriendo, con una sonrisa salvaje en su rostro. Se encontraba entre el consejo, cada uno ahora a una altura humana normal, un cambio que había implementado Atenea y que se mantuvo. ¿Qué?, murmuró Dioniso adormilado, mientras la resaca le golpeaba el cráneo. Hefesto. Tiene al niño. Zeus apartó la mirada un instante, suspirando. Poseidón se echó a reír, mientras que Hades sonrió con suficiencia. Hermes, dijo Deméter con el ceño fruncido, se suponía que debías traerlo aquí. Bien, estará aquí pronto de todos modos. Hermes se dejó caer en su silla, riéndose débilmente ante la mirada apagada de su padre. «Vamos a tener una conversación», murmuró. «Mira, Hefesto estaba a punto de ensartarme si me quedaba más tiempo. No le gustan las visitas sorpresa, digamos». Hermes sonrió con sorna, disfrutando de saber que su pequeño truco había funcionado. Casi de inmediato se dio cuenta de que su símbolo de poder tenía encantamientos entrelazados para alertar a Hefesto cuando estaba cerca. Era ingenioso y discreto en la mayoría de las aventuras de Hermes. Aún así, no era el rey de los ladrones sin razón. Le llevó algo de tiempo, pero fue agradable ver que valió la pena. Las defensas generales de Hefesto necesitaban algo de trabajo, pero Hermes se divertiría perforándolas hasta que estuvieran a punto de estallar. Un pequeño regalo para su primo favorito. «Espera, ¿no es mi hermano ahora?», pensó. Se encogió de hombros con indiferencia, aunque a los demás les pareció que no le importaban las reglas. Todo era demasiado lento para él. «¿Puedo dormir ya?», murmuró Dioniso. El dios del vino estaba reclinado en su trono, el más desaliñado de los dioses. Sin embargo, nadie se atrevía a pedirle siquiera que estuviera más presentable. Ni siquiera Hera.
Todavía no, dijo Hera con un ligero tono cálido, la reunión terminará pronto. Puede que tuviera resaca, pero pocos conocían los servicios de Dioniso tanto como los olímpicos. Si los dioses menores supieran siquiera la mitad de lo que hacía el borracho, cualquier anhelo por los tronos del Olimpo se marchitaría y se convertiría en polvo. Su agotamiento no siempre se debía a su borrachera. Ares, sin embargo, estaba harto. ¿Por qué estamos aquí?, gruñó Ares. Papá tuvo un hijo hace poco. ¿A quién le importa si Atenea y Hefesto tienen un mocoso? Se supone que no debe tener hijos, murmuró Poseidón, mirando a su hermano. En realidad, dijo Poseidón inclinándose, no estoy del todo seguro de por qué estamos aquí. Todos murmuraron un poco, incitando aún más a Poseidón. Él se animó más, hablando con las manos mientras hablaba. Vamos, por muy gracioso que parezca que nos hayan llamado para algo tan insignificante, definitivamente hay algo más en juego. ¿Cuál es la verdadera razón por la que estamos aquí? Deméter miró a su hermano con los ojos entrecerrados, un tono desdeñoso que podía prescindir. La incomodidad de Zeus con el tema fue ignorada por el asunto más importante. Ha habido indicios de interferencia, declaró Zeus. Solo quería informar a todos y tenerlo todo bajo control. No queremos que se repita lo de Atlas después de todo. Todos murmuraron en señal de asentimiento. Pero había tensión en el ambiente, un ligero temor. Apolo empezó a sudar, preguntándose por qué su padre estaba tan relajado. Después de todo, Atenea había dado a luz, y las profecías de Apolo eran claras. Claro que se referían a la idea de que ella diera a luz un hijo que fuera un dios, pero toda deidad conocía la locura de creer en el significado literal de una profecía. Como si el silencio comenzase a afectarlo, Zeus cambió el orden de los tronos, colocando a Atenea a su izquierda y a Hera a su derecha. Una muestra de poder que nunca se molestó en usar, un símbolo de autoridad que jamás usaría con sus hermanos. Otra señal de su indiferencia ante sus necesidades. Poseidón apretó el puño, pero Hades miró a su hermano al otro lado. Las sombras se enroscaron alrededor de su figura y tronó, sus ojos buscando algo. Hestia se encogió un poco, sentada en medio, como siempre. Todos estaban casi convulsos, esperando a que Zeus finalmente detonara. El dios se inclinó, más cerca de su hija. La mirada de Atenea se agudizó, lista para cualquier cosa. ¿Está bien tu hijo? Apolo se quedó con la mandíbula caída. Poseidón miró a su alrededor, preguntándose quién se había llevado a su hermano. Todos los dioses se preguntaban quién demonios era, todos menos uno. Hades, el mayor, solo sonrió suavemente. Las nubes de tormenta que había visto sobre su hermano permanecían. Sin embargo, podía ver la luz. Ella está con su padre, estará bien durante toda su vida natural. Muerto. Esa era la única manera de describir su tono. Carecía por completo de tono y empuje. Eso no es lo que te pedí, hija, dijo Zeus. Envolvió el brazo sobre la lámpara, inclinándose hacia Atenea. La preocupación se reflejaba en su rostro, aunque leve. Presentía lo que había ocurrido, pero su capacidad de acción tenía un límite. Está sana. Se formó hace aproximadamente 4 días. Su nacimiento fue más duro de lo esperado, pero no tan duro como temía. ¿Estás segura de que fue un accidente? Sonrió Afrodita. No fornicamos, respondió Atenea. Sus palabras resonaron con el peso sordo de un martillo. Solo le dirigió una mirada a la diosa del amor, sin rastro de molestia en su rostro. Se nota tu obsesión por el sexo. Tu preocupación porque tu marido te deje plantada es genuina. Te aseguro que no existía tal conexión entre nosotras. No es por eso que pregunté, se rió débilmente. Pero su devaneo no fue conmigo, continuó Atenea sin cesar, mirando a un lado como si estuviera pensando. Si tienes tanta curiosidad, simplemente pregúntale a Lady Hécate. No vuelvas a dirigirme semejante cosa, o tendrás más que palabras conmigo. Parpadeó. Todos parpadearon. Afrodita intentó decir algo, cualquier cosa, pero ni siquiera ella pudo evitar preguntarse si era una amenaza o no. Debió serlo. Sin embargo, no había malicia. Vale. Hermes los miró a todos, incluso Apolo se encogía de hombros. Hera, sin embargo, parecía pálida. Pensó que era una broma, un insulto que, en el fondo, era falso.
¿De verdad ese idiota se había metido con Hécate? Eso cambió algunos planes. Necesitaba saber más. Entonces no follaste, ¿qué importa? Hera suspiró y cerró los ojos mientras Ares golpeaba el suelo con el pie, impaciente, ansioso por volver a aniquilar a los restos de los ejércitos del Titán. Los había estado masacrando durante la última década, siempre librando guerras a su manera. Tienes que admitirlo, declaró Demeter. Sus mejillas se arrugaron al chocar las manos, no ha habido precedentes de esto, bueno. Se quedó en silencio ante la mirada fulminante de Hera. Atenea respiró hondo, aunque era imposible juzgar si era por fastidio o por costumbre. Se formó de una manera inspirada en el proceso de Lady Hera, explicó Atenea, ignorando deliberadamente el ligero estremecimiento. Su divinidad hace que los dioses naturales sean imposibles de formar. Así que reemplacé sus elementos divinos con los míos. Iba a ser simplemente una teoría, almacenada en la región opuesta para su reproducción. Tu mente, maldita sea, Atenea, por eso te dije que me dejaras echarte un vistazo. Ella no se inmutó y miró a Apolo con ojos muertos. Así podrás adaptarme a tus puntos de vista. Retrocedió como si le hubieran dado una bofetada. ¿Qué? No. Jamás haría eso. Artemisa simplemente se burló, apartando la mirada de él. Oye. Si se trata de Festo, solo intentaba curarlo. Viste sus piernas, todos las vimos. Como sea, Ella lo miró fijamente, la reina de los cielos. Era fácil olvidarlo, pues en estas reuniones solía guardar silencio. Pero el peso de su fuerza era casi insoportable para Apolo. Basta, dijo Zeus, habló fuera de lugar, pero ya termina. ¿Entendido? Apolo asintió. Hera no se mostró muy complaciente, pero incluso ella se retractó, ideando maneras de vengarse de Apolo por el insulto. Una hazaña más difícil de lograr ahora que Zeus estaba tan dispuesto a defenderlos. Entonces, ¿qué tiene en la cabeza su vientre o algo así? Murmuró Dioniso. No, tú, deja de beber 10 minutos y despeja la mente. Fue creada por un ciónico, simplemente me estás ignorando. Dionisio chasqueó los labios y miró al techo, con la mente aún destrozada por los seres con los que había lidiado ese mismo día. Estaba sanando, aunque lentamente. Mira, murmuró Apolo, entiendo cómo sucedió, pero necesitamos. Nosotros. Murmuró Atenea. No existe un nosotros. Desafortunadamente, la naturaleza de mi propio nacimiento trajo consecuencias que no preví. Pero ahí se acabó. Ella miró a su padre a los ojos. ¿Eso es todo lo que necesitas? Ares finalmente se hartó, se puso de pie y los miró a todos con furia. Su cabello negro ensombrecía sus ojos carmesí, aunque su atractivo rostro atenuaba la ferocidad. Su rostro aniñada y bien afeitado desprendía un toque de juventud y belleza que atenuaba la agresividad que encarnaba por naturaleza. Semidios, Dios, por mí puede ser una zanahoria, gruñó Ares. La cuestión es que no es asunto nuestro. Se avecina una guerra en nuestro territorio, y vi que deberíamos centrarnos en eso antes que en este drama. Oh, mírate a ti siendo el hermano protector, se rió Afrodita. El siempre agresivo Ares se detuvo. No dijo ni una palabra, solo apartó la mirada y cruzó los brazos. Sin embargo, su rostro infantil quedó rápidamente cubierto por su casco de fuego. Estamos aquí para una reunión de guerra, no para charlar. Podría estar cazando a los restos del Titán, pero en vez de eso estamos aquí discutiendo esta mierda. El punto es que sabemos la verdad, así que ahora podemos. El chillido de Ifrit resonó por la cámara, un remolino de fuego se expandió como un cohete. Hefesto avanzaba pesadamente entre las llamas, con Hera acurrucada contra su pecho, con una mano en la nuca. Levantó la vista, esperando ver las imponentes figuras de sus compatriotas. En cambio, se encontró con un círculo más pequeño, pero no menos imponente que antes. Miró fijamente a Hermes, notando la falta de las grebas que había hecho para el señor de los ladrones. Parecía que debía reconocerle a Hermes su mérito. No volvería a cometer el mismo error. El consejo guardó silencio, aunque admitía que eso tenía poco que ver con Hefesto, y más con el bulto que llevaba en brazos. Una pequeña cabeza pelirroja dormía profundamente contra él. Eres una tontería al traerla aquí, murmuró Atenea, su cuerpo no puede soportar.
Ella ya filtró tu poder de sí misma. Hécate revisó a Eri antes de venir aquí. El leve cariño al nombre de Hécate hizo reír a Afrodita, aplaudiendo un poco. Su plan había funcionado, aunque con una mujer diferente a la que había imaginado. Atenea arqueó una ceja. Eri, ¿has acortado su nombre? Sí. Su respuesta fue estoica, inflexible en la idea de que jamás pronunciaría el nombre original que Atenea le había dado a su hija. Lo simple era lo mejor. No pensaba cambiar de opinión. Atenea murmuró el nombre varias veces. Aceptable. ¿Por qué está aquí? Señaló a Hermes. Tengo problemas de seguridad. Hasta que no los solucionen, no se separa de mí. Ahora, veo que la reunión empezó sin mí. Hasta cierto punto, declaró Zeus, poniéndose de pie. Se acercó, con el centro completamente abierto. No había malicia, ni odio, ni intención de violencia. Hefesto abrió el suyo y Zeus sonrió. Lo mataría allí mismo. Zeus podía sentirlo, la miríada de espadas que brillaban a su alrededor, aún no materializadas. Los demás olímpicos guardaron sus armas, pero la pregunta era ¿para quién? Hefesto tragó saliva. Había otra razón por la que había traído a Eri. La hija de Atenea derrocaría a Zeus. Era una vieja profecía. Una que se había pronunciado en los últimos años. Si hubiera mantenido a Eri en otro lugar, incluso con Hécate, no habría garantía de su seguridad. Cualquiera de las dos opciones era un riesgo, pero con ella allí con él, en teoría podría retirarse a la fábrica de espadas ilimitada siempre que estuviera cerca de ella. Él era su máxima defensa. Su rostro casi se quebró por la ansiedad que sentía, la inquietud. El rostro de Hefesto se ensombreció al ver a Zeus reírse de la expresión de Eri al despertar. Ella miró al gigante torpe. Sin embargo, no se le escaparon lágrimas ni llantos. En cambio, ladeó la cabeza, extendiendo su mano regordeta de niño pequeño, agarrando los mechones de cabello que caían del rostro de Zeus. Él rió entre dientes cuando ella lo agarró con fuerza, riéndose del pequeño cosquilleo. ¡Qué niño tan lindo! Está bastante crecido para tener solo unos días. El rey de los dioses movió el dedo, arrullándole a la niña. Ella le apretó el dedo con fuerza. ¡Oh no! ¡Qué agarre! Casi tan fuerte como mi Perseo. Sonrió, abrazando a Hefesto por el hombro, con su dedo todavía atrapado en el curioso agarre de Eri. Un niño precioso, Hefesto. Te felicito. Atenea me ha explicado las circunstancias. ¡Qué suerte! Casi te mato. Se rió, dándole una palmada en la espalda al joven dios. El zumbido de la electricidad que le rozó el hombro le dejó muy claro a Hefesto. Zeus hablaba en serio. Un extraño respeto surgió entre ellos, y Zeus miró a Eri con más atención. Se parece mucho a ti, la verdad. Apenas veo algo de Atenea en ella. ¿Acaso Palas tenía un propósito? Atenea se quedó paralizada ante el nombre elegido, pero ignoró el contexto del mismo. Su nacimiento fue accidental. Ella es, en efecto, su padre, solo que con mi divinidad en lugar de la suya. Apolo miró visco, murmurando que así eran los niños. Zeus observó al bebé, entrecerrando los ojos. Eso no es del todo cierto. Es más humana que Dios, eso seguro. Sus aspectos humanos son diferentes, sí, pero no se diferencia de los otros semidioses que he visto aunque. Miró los ojos dorados de Eri, del mismo tono que era Hefesto. Le vino a la mente una idea, que hizo que Zeus mirara a su esposa. La mueca casi frenética que recibió le impidió hablar sobre lo que estaba a punto de preguntar. En cambio, se volvió hacia Hefesto y sonrió. Sabes, desde que la carga de la paternidad recayó sobre mí. Hera se crispó y su boca se curvó un poco. Tengo que avisarte, ella no puede quedarse, Los miró a ambos, con los ojos muy abiertos. Miró a Atenea y, por primera vez desde su aparición, sonrió. ¿Cómo? Atenea se puso de pie, como si estuviera mostrando un invento preciado. La biología de Hefesto es más apta para la divinidad. Mi hija tendrá mayor resistencia a la degradación que puedan sufrir los semidioses. Como dije, el bienestar de mi hija no está en duda. Ella asintió a Hefesto, aunque la preocupación en su rostro era injustificada. Zeus tarareó, retirando suavemente el dedo de Eri. Era obvio que no tenía ni idea de cómo interactuar con niños, pero lo intentó de todas formas.
Regresó a su trono con una expresión seria. Siéntate, declaró. Sentado en su trono, con el bebé a su lado, debió de resultar una imagen bastante confusa. Aún así, la reunión continuó. Ahora pasemos al asunto que nos ocupa, murmuró Zeus, los restos del ejército de los titanes. ¿Ha habido preocupación por los restos del ejército de los titán?, dijo Poseidón, poniéndose de pie. El área entre los dioses resplandeció, revelando fragmentos del océano desde la perspectiva de Poseidón. Pero aún no he visto a ninguno de los que desean el regreso de Océano en masa. Unos pocos individuos, pero nada organizado. Hades se frotó la mandíbula, mirando a su hermano. Océano te adquirió, ¿no fue Poseidón? Sí, pero varios de los antiguos guardias desean su regreso. No importa que me haya casado con su hija, dijo un cansado Poseidón. Sinceramente, mi mayor problema han sido los leviatanes que siguen invadiendo el abismo. Se han vuelto audaces sin océano. ¿Necesitas ayuda? Sonrió Zeus. Una sonrisa entrecortada, aunque forzada, se extendió mientras Poseidón se reía entre dientes. Las imágenes se desvanecieron al volver a sentarse. Claro que no, hermano, solo tiempo. Océano tuvo milenios para mostrarle su poder. Son un grupo solitario. Afortunadamente, los demás también comenzaron a enumerar cosas. Todavía no he visto nada, murmuró Dioniso. Nada en los bordes exteriores, aparte de Grimslake. Todavía, murmuró Demeter. No es tan grave. Necesitan tiempo para saturarse antes de convertirse en un verdadero problema. Acabo de estar podándolo. Desaparecerá. Como ha pasado con todos los panteones. Dioniso estaba seguro de ello. Ya había lidiado con seres similares, incluso había aprendido de los dioses hindúes de la India cómo contrarrestarlos activamente. No tenía nombre ni apariencia estándar, pero este en particular era tan molesto que le puso el nombre de Grimslake. Ante la expresión confusa de Festo, Dioniso se sentó y se frotó los ojos. Piensa en ellos como dioses solitarios. Pueden ser desde dioses hasta primordiales. Así que un dios exterior, murmuró Hefesto. La habitación quedó en silencio mientras Dioniso parpadeó. Me estoy robando ese nombre, murmuró, eso hace que sean mucho más fáciles de describir. Sí, encaja. Son como una infección. Hay que quemarlos antes de que se apoderen de ellos. Eso suena increíblemente peligroso. El dios de la locura sonrió y el mundo se fracturó. Por un instante, Hefesto pudo ver bajo la apariencia de alegría y alcohol, la risa desquiciada que se escondía en su interior. Los murmullos de locura y las comprensiones que fracturarían las mentes mortales. La verdadera forma de Dioniso demostró ser mucho más grandiosa y diversa que la de un simple vinicultor. Uno que fue desgarrado por las batallas, con heridas que aún sanan. Dioniso silbó. No muchos pueden mirarme así por mucho tiempo. Al menos invítame a cenar primero. Hefesto cerró los ojos y, al oír el zumbido de Dioniso, los abrió para ver al dios del vino de vuelta, con su atuendo formal. Se estiró, sintiendo crujir sus huesos. Al final, siempre me lleva un tiempo dar un paso atrás. Luchas contra dioses. Dioniso sonrió, haciendo girar su símbolo de poder. Tuve que ganarme mi asiento de alguna manera, ¿no? ¿Y? Preguntó Hera. Había esperanza en su tono, los otros se inclinaron. Dionisio sonrió, levantando una botella. Está hecho. Un suspiro de alivio de todos los presentes dejó a Hefesto preguntándose qué estaba pasando. Sin embargo, con el tiempo lo sabría, ya que Zeus volvió a centrar su atención en la tarea en cuestión. Aunque es un alivio, hijo mío, ahora tenemos preocupaciones más urgentes. ¿Y ustedes qué? ¿Algo? No he visto nada, afirmó Hestia, aunque mi vista es limitada. He visto restos en las tierras salvajes, afirmó Artemis, pequeñas bandas que he cazado. Ares y Artemisa asintieron el uno al otro mientras Demeter suspiraba. Nada. Aunque he empezado a recorrer mis tierras, no he encontrado rastro alguno de ellos, dijo Demeter. Por el bien de las apariencias, murmuró Atenea, sería el final. Admito que pienso lo mismo, dijo Hades, los restos son visibles, pero sus motivaciones son extrañas. La mayoría de nuestras autoridades son indiscutibles. Se inclinó hacia adelante, juntó las manos. Hay más en esto.
Déjame matarlos a todos y se acabará, dijo Ares lentamente, su voz resonando con una amenaza de asesinato más profunda con el eco de su casco. Necesitamos más información antes de seguir adelante, pero estoy de acuerdo con Ares, añadió Atenea. Retenerlo para intentar reunir más información solo les da tiempo. El suelo entre todos los dioses brillaba, mostrando un mapa de lealtad de una miríada de colores. Un enfoque multifacético funciona mejor. Que Ares continúe como hasta ahora, mientras el resto recopilamos información discretamente. Zeus entrecerró los ojos. Sin información, cualquier movimiento que hagamos se volverá contra nosotros. Ya hay algunos que se irritan con nuestro gobierno y se han rebelado. Ya no están aquí, dijo Ares con una sonrisa burlona. Rebelarse contra los dioses era suicidio. Aún así, alguien los inspira, los obliga a rebelarse contra probabilidades imposibles. Admito que se ha vuelto agotador, suspiró Demeter. Están probando nuestras defensas, dijo Ares, no va a ninguna parte, pero no creo que le importe a quien esté detrás de esto. ¿Será Némesis?, preguntó Hefesto. No quería revelar sus intenciones demasiado pronto. No estaba seguro de si ella tenía alguna forma de obtener información. O quizás Ares. Todos pensaron en ello, especialmente Hades frunció el ceño. Podría ser cualquiera de los dos. Némesis especialmente. Es un poco difícil. Ella cree que es una diosa de nivel olímpico, resopló Ares, está delirando. Delirante, quizá, admitió Hades, pero no es ni mucho menos insignificante. Sus dominios pueden ser más extensos de lo que crees. Hefesto tiene razón en preocuparse por ella. Incluso Eris tiene un poder mayor del que ha demostrado. Sin embargo, no creo que ninguno de los dos tenga el alcance necesario para invocar a tantos dioses distintos y aliarse con ellos. Atenea cambió algunos mapas de lealtad. ¿Tiene aliados o es otra persona? En cualquier caso, necesitamos tiempo. Eso es todo, padre. Zeus asintió. Lo es. Aún así, no hay peligro, sonrió Zeus. Podemos dejar los preparativos para más tarde ahora que todos estamos informados. La sala quedó en silencio antes de que todos empezaran a reír. Incluso Hefesto esbozó una leve sonrisa, mientras Eri reía a carcajadas. ¡Ja! ¿Te lo imaginas?, rió Apolo. ¿Cómo qué?, rió Dioniso, simplemente ignoramos lo obvio. ¿Por quiénes nos tomáis?, sonrió Artemisa, por un grupo de tontos. Todos rieron un poco más antes de que Zeus se pusiera de pie, con el pecho todavía agitado por la risa. Bien, bien. Estén todos alerta en sus dominios. Tenemos un enemigo entre nosotros. En cuanto descubran algo, informen a Hera a través de Iris, está disponible, ¿verdad? Por una vez, Hera sonrió. Lo es. Sus problemas se resolvieron. Hera deliberadamente no miró hacia Hefesto, pero a él no le importó. Bueno, no es que intentara importarle. Es cierto que su rechazo aún le dolía un poco. Era más fácil decir que no te importaba que no importarte de verdad. Sin embargo, el cálido bulto en su pecho alivió un dolor que Hefesto había ignorado durante tanto tiempo. Sonrió, mirando a Eri. Ella levantó la vista, gorgoteando un poco mientras le observaba. Empezó a saltar un poco en el bulto de tela, riendo rápidamente. Jej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 e. Parpadeó, preocupándose un poco por lo rápido que ella parecía reírse. Bueno, supongo que la reunión ha terminado, susurró Apolo al verlo. Eri frunció el ceño al sentir de repente a Zeus a su lado. Se giró, molesta por el cosquilleo que no se le iba. Parpadeó, haciéndole una grosería al rey de los dioses. Por un instante, todos se quedaron en silencio, pero solo una sonrisa se dibujó en el rostro de Zeus. Rió mientras le hacía cosquillas a la pequeña, haciéndola gorjear y sonreír. ¡Qué bonito! Ahora, a por todas. Negocios, murmuró Hefesto. Zeus se aclaró la garganta. Ya soy oficialmente abuelo. Es justo que el mundo lo sepa. Ahora, ¿cómo? Ah. ¡Perfecto! Un rayo resonó por toda Grecia, es más, por el mundo entero. Su absoluta divinidad fue suficiente para engullir a Hefesto 3 veces. Le hizo sudar un poco al darse cuenta de algo. De alguna manera, Zeus era más fuerte que cuando pelearon contra Tifón, más fuerte que cuando luchó contra Cronos.
Los demás olímpicos mayores quedaron atónitos, deteniéndose en medio de su retirada del consejo. Sabían de su aumento de fuerza. La cantidad fue otra historia. Zeus simplemente se regodeaba en ello, en el poder que antes estaba tan lejos de su alcance, ahora más cerca que nunca. Tendría que agradecer a sus hermanos por su traición, pero sabía a quién agradecer de verdad. A sus hijos, a su verdadera familia. Dicen que la medida de un hombre solo se encuentra cuando se le exige al límite. Un sentimiento humano que Zeus encontraba más agradable que nunca. También sentía la orgullosa satisfacción de ver a sus hermanos acobardarse, aunque fuera un poco. No eran débiles, ni mucho menos. Pero él era aún más fuerte. Era bueno recordárselo. Sin embargo, Hefesto e incluso su hijo Ares lo hicieron sonreír. Ninguno estaba demasiado preocupado, ambos imaginando cómo podrían derrotarlo. ¡Qué par de mocosos más alborotadores! Bien, eso anunció lo que debía anunciarse. Visitaré tu casa en el futuro, Hefesto, así que espero grandes honores. Él sonrió con suficiencia. No hace falta que agites a tus súbditos humanos por mi llegada. Lo mantendremos en familia. Ahora, al parecer, tengo que controlar los vientos del norte, otra vez. Puso los ojos en blanco, preguntándose cuándo sus idiotas subordinados dejarían de ser tan rebeldes. Por otro lado, Zeus no era la excepción. Se dispersó, y sus hermanos lo imitaron. Bueno, la mayoría. Hades asintió antes de desaparecer entre las sombras. Hestia y Demeter, sin embargo, se quedaron, ambas con miradas expectantes. Hestia en especial. Eri gorgoteaba, algo sobresaltada en su apariencia. Eri giró la cabeza todo lo que pudo, observando a Atenea, riendo alegremente. Incluso con la absoluta ausencia de amor en su rostro, Eri rió. Extendió una mano y, para sorpresa de Hefesto, Atenea sujetó los dedos de su hija entre los suyos. Increíble, murmuró, es mucho más hábil filtrando mi divinidad de lo que jamás hubiera esperado, aún así, aunque entiendo tu razonamiento, habría sido mejor que se mantuviera a distancia. Hay mucho que desconocemos. A Hefesto le pareció más una excusa. Sin embargo, podía sentir como el cuerpo de Eri consumía la divinidad desbordante de Atenea. Era lento, pero la intensidad estaba presente. Sin embargo, la resonancia no existía en ningún otro lugar, y los otros dioses solo tenían un efecto marginal en comparación. Estaba presente, pero era mínimo en comparación. Un hermoso niño, Hefesto, sonrió Demeter. Observó las grietas permanentes en su rostro. Si sabía que las causaba, no lo dijo. En cambio, solo le prestó toda su atención a Eri. La bebé humana se giró hacia Demeter, riendo aún más mientras le levantaba sus manos regordetas. Ella sonrió suavemente, acariciando con cariño las mejillas regordetas de Eri. Perséfone era igual a esa edad, aunque no tan revoltosa. Dime, Hefesto, ¿tienes ganado? No lo hago, dijo lentamente, mirando a Demeter. Espera que alguno de mis ayudantes te traiga algo. Necesitarás leche para alimentar a tu hija. No se dijo que Atenea no podía cuidar de su hija, como lo haría una esposa humana normal. En su opinión, era lo mejor. Hefesto detestaba la incomodidad de buscar una nodriza en esa época. Además, con Hécate, debería poder evaluar cualquier efecto negativo en Eri mucho antes de que se convierta en un problema. Se tensó un poco al sentir la mirada expectante de Hestia. Sus ojos brillaban, incluso tras el velo. Su piel de alabastro se tiñó de un bronceado intenso, su cabello castaño relucía. Tragó saliva antes de sonreír temblorosamente. ¿Te gustaría Shunk? Casi sintió que su corazón explotaba al sentir a Eri desaparecer de su alcance. Incluso aparecieron algunas espadas sobre la cabeza de Hestia. Ja 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 ja. Eri rió al liberarse por fin sus brazos, arrullando a Hestia mientras le quitaban el velo. Calidez, pues Hestia en toda su plenitud. Sus ojos naranjas danzaban al unísono con su cabello castaño, y los pequeños hoyuelos de sus mejillas se estiraban ligeramente mientras arrullaba a Eri. La niña acarició juguetonamente los mechones de pelo de Hestia que se acumulaban frente a ella. Llamas inofensivas chispeaban con cada caricia y risa alegre. Había un anhelo ahí, proveniente de Hestia. Un anhelo por algo que sabía que jamás podría tener.
Sus ojos se humedecieron un poco, las lágrimas se evaporaron tan rápido como aparecieron. Su pulgar limpió un poco de saliva de la cara de Eri, y su débil sonrisa se amplió. Con un chasquido, pareció despertar. Oh, lo siento, Hefesto, me dejé llevar, aquí estoy. Pai. Eri agarró los mechones de rizos de Hestia, haciendo pucheros mientras sus labios temblaban. Hestia rápidamente la apoyó contra su pecho, mientras la niña reía con su extraña forma de autoestimularse. Jej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 e. Era como ver a un juguete nervioso intentando reír. Le pareció adorable. También fulminó con la mirada a Hermes por la forma tan extraña en que la observaba. Entonces, sonrió Apolo, señalándose a sí mismo, como tu sanador, creo que es apropiado. No. Se giró y miró a su hermana y a Hefesto con una mirada traicionada. Pero, te juro que... No. Una nube, una sombra, llámalo como quieras, pero Apolo se atenuó. Dije que lo sentía, murmuró, mirando hacia otro lado. Hestia se movió rápidamente detrás de Artemisa, observando la tensión entre Hefesto y Apolo. Eri los miró a ambos, y entonces se distrajo con el extraño pájaro de color que apareció en las vigas. Observó a Ifrit, el pájaro ardiente, con un fervor que hizo sudar incluso a la bestia inflamable. Se movió a la izquierda, a la derecha. Incluso voló hacia las otras vigas. No importaba. La mirada de Eri no se apartó de él. Aún no podía expresar sus pensamientos con palabras. Pero su intención era clara. Iba a acariciar a ese pájaro. De una forma u otra. Las disculpas importan poco con tus intenciones, Apolo. Hefesto esperó a que Apolo lo mirara a los ojos. Necesitaba asegurarse de entenderlo, de una forma u otra. Señaló a Eri, la jovencita radiante que seguía acariciando los mechones de pelo de Hestia, mientras la diosa sonreía a la pequeña. ¿Y si Eri no está a tu altura? ¿La curarías? Bueno, por supuesto. Solo pudo suspirar ante la expresión de desconcierto. Lo intentó de nuevo, señalando sus propias piernas. ¿Qué harías si eso fallara? No es una extremidad que pueda cortar y reemplazar a Apolo. Yo no fallo, sonrió Apolo. Lo hiciste conmigo. Apolo se quedó sin aliento, retorciéndose. No podía mirar a Hefesto. Nadie podía saber si era culpa o si su orgullo estaba siendo herido. Hefesto sabía que Apolo tenía buenas intenciones. Al fin y al cabo, sus prótesis mecánicas necesitaban reparaciones constantes, e incluso mejoras y reemplazos para adaptarse mejor a sus necesidades. Si pudiera regenerar sus extremidades a la perfección, sería fantástico. Pero la vida no funcionaba así, ni su biología se lo permitía. El problema con Apolo no era la intención. Era el hecho de que ignoró la petición directa de Hefesto en cuanto pudo. Creía saber más, nunca involucró a Hefesto en sus pensamientos, ni creyó que fuera necesario. Sin embargo, Apolo no era cruel. Hefesto le daría eso. Apolo, murmuró. El dios del sol miró hacia arriba, como un cachorro pateado. Si juras no actuar jamás en nombre de Eri sin mi consentimiento expreso e informado, te dejaré continuar con mis controles. Apolo sonrió radiante, observándolo de inmediato con la mirada divina. Cuanto más tiempo pasaba Hefesto cerca de ellos, más percibía su existencia más allá de sus caparazones y apariencias humanas. Sentía los ojos humanos de Apolo sobre él, pero también sentía cómo esa mirada lo rodeaba. Era extraño, como mínimo, pero no era algo que no hubiera experimentado antes. Apolo chasqueó los dientes. ¿Tú, qué te has hecho? Los demás lo miraron, Demeter y Hestia con preocupación, Artemisa solo pudo mirar hacia otro lado. ¿Qué clase de idiota se sometería a esto? Estás sufriendo otras cosas, dolor. Sus ojos siguieron la magia, la mirada del dios de la medicina suspendida sobre Eri. Los sigilos que se unían a Hefesto, las grietas de su cuerpo. Los había considerado mundanos. Estaban muy lejos de serlo. Podía ver cómo su alma estaba extraviada, como una pincelada accidental. Ya veo, dijo. Lo dejó ahí. La última vez que se involucró en los asuntos de Hefesto, casi perdió a una amiga. No volvería a cometer ese error, lo juró. Aún así, no tenía ningún problema biológico. Lo cual fue sencillamente asombroso para Apolo, absolutamente fascinante.
El sol del mediodía lo inundó, solo para ser apagado por el amanecer una vez más. La irritación que lo inundaba no importaba, era un secreto que se llevaría a la tumba. Apolo. La preocupación de Hefesto estaba justificada. Después de todo, habría jurado haber visto los ojos de Apolo cambiar de color. El azul brillante se apagó hasta convertirse en un tono anaranjado. Sin embargo, fue tan rápido que no estaba seguro de lo que vio. El dios del sol miró a su ahora reavivado amigo y sonrió. ¿Sí? Nada. Ahora haz el juramento. Apolo se desanimó un poco. Sin embargo, no declinó. Palabras que ningún humano podría pronunciar resonaron en la cámara. Artemisa miró de inmediato a su hermano, con los ojos abiertos y temerosos. El cielo se oscureció mientras estrellas y galaxias se retorcían sobre él, y un ojo triste apareció por un instante. Quizás fue su mayor conciencia. Quizás fue la idea de que nunca se molestó en levantar la vista al jurarle al caos. No recordaba ese peso insoportable, esa carga casi imposible que caía sobre sus hombros. El escalofrío furtivo que le atenazaba el corazón. Puede que Apolo estuviera haciendo el juramento, pero era en Hephaestus en quien se fijaba la mirada del caos. Entonces todo terminó. Miró a Apolo con los ojos muy abiertos, mientras el dios del sol sonreía con tristeza. ¿Eso funciona? ¿Por qué? Una vez me dijiste que las acciones hablaban más que las palabras, ¿recuerdas? No solo intentó detener a Artemisa, sino también a Apolo. Cuando Níobe se declaró la mejor madre, incluso mayor que Leto, intentó detener a las gemelas. Artemisa finalmente evitó una tragedia atroz, pero fue Apolo quien intentó disculparse después, como si la idea de que asesinar a gente le pareciera aceptable. Le había dicho la verdad. Que las disculpas no valían nada sin acción. Hefesto tragó saliva. Ya veo. Gracias, Apolo. El dios del sol sonrió radiante mientras comenzaba a dispersarse en ondas de luz. Nos vemos en un mes. El aire vibró a su alrededor cuando una botella cayó en sus manos. Hefesto negó con la cabeza, dibujando una pequeña sonrisa. Es persistente, eso lo reconozco, murmuró. Nunca esperé que llegara tan lejos, dijo Artemis. Yo tampoco, susurró Hefesto. Siempre había mayores profundidades de las que él les atribuía a estos dioses. Artemisa era una clave. La cazadora lo miró con una leve sonrisa mientras asentía. ¿Y ahora, qué hay de nuevo para ti? Voy a ver a Hécate, dijo Hefesto, cruzándose de brazos. Hay algo que quiero probar. Sin mencionar que Eri necesita que la examinen más. No ha comido en mucho tiempo y estoy preocupada. Como si fuera una señal, su hija empezó a llorar sin previo aviso. Hestia intentó calmarla, pero Hefesto presentía lo que pasaba. Claro que ahora tienes hambre, sonrió bromeando. Del interior de su quitón, en los bolsillos que había cosido, había un pequeño frasco con frutas trituradas. Artemisa y Deméter lo miraron. ¿Qué? Cariño, suspiró Deméter, tu hijo no puede comer eso. Incluso yo soy consciente de eso, dijo Artemisa arrastrando las palabras. Miró a Eri, la pobre muchacha que ya empezaba a llorar de hambre. Espera, pero es fruta machacada. He visto bebés comer esto. Sí, niños mayores, se rió Deméter, aquí. Le entregaron un pequeño pitos, uno que solo podía llenarse de leche. El aire vibró a su alrededor cuando Deméter lo sacó del espacio donde lo tenía. Él asintió, pero frunció el ceño. No le gustaba la idea de alimentar a su hijo con leche cualquiera, pero en ese momento no tenía muchas opciones. No te preocupes, sonrió Deméter. Me he asegurado de calentarlo. Es perfectamente seguro para bebés pequeños. Los humanos de mi región lo usan a menudo para los recién nacidos como sustituto. Aunque, lo mejor para ella sería una mujer. Lo dijo con tanta sencillez que le hizo estremecerse un poco. Como si la incomodidad de esa exigencia no fuera ya suficientemente angustiosa. Ni siquiera lo pensó, conjurando un biberón de memoria. Vertió la leche dentro, ignorando la mirada descarada de los dioses ante el artefacto. ¿Lo hiciste al azar?, preguntó Hermes. Ignorado, extendió el brazo hacia Eri. Hestia sonrió levemente, devolviendo a Eri, que ahora la agarraba, a los brazos de Hefesto. Oye, está bien, lo tranquilizó Hefesto, te tengo, pequeño.
Instintivamente, su cuerpo se calentó, los labios de Eri se aferraron a la tetina del biberón. Bebió con avidez, con la mirada relajada al saborear el alimento. Él suspiró aliviado. Ahora más que nunca estaba agradecido con Demeter. Me aseguraré de enviarte el ganado ahora, sonrió. Solo pudo asentir en agradecimiento. Demeter le dirigió una última mirada antes de dispersarse. Artemisa estaba detrás de él, observando discretamente a Hermes. El dios de los ladrones sonrió con suficiencia mientras chasqueaba los talones, con las grebas resonando con un sonido metálico, mirando a Hefesto con aire de suficiencia. Tienes que intentarlo mejor la próxima vez si quieres seguirme la pista. Lo tendré en cuenta, refunfuñó, abrazando a Eri. Su hija bajó la mirada al terminar el biberón, eructando silenciosamente mientras dormitaba. No te preocupes, sonrió Hermes, solo entraré un poquito. Su sonrisa desapareció cuando Hefesto lo miró fijamente. Lo digo una vez. Entiendo tu naturaleza, lo que eres. Es inevitable que pongas a prueba mis defensas, que me pongas a prueba. Lo entiendo. Por una vez, Hermes sintió la diferencia de peso. Hefesto se alzaba sobre Hermes y lo hacía sentir pequeño. Si descubro que vendiste los secretos de mi hogar, permitiendo que se filtrara de alguna manera el conocimiento de mis defensas, te mataré. Se inclinó y sus ojos brillaron. Permanentemente. Hermes silbó. Hombre, casi te creí por un minuto. El velocista desapareció antes de que pudiera hablar. Huir o demostrar algo, le daba igual. Se giró para marcharse, e Ifrit volvió a refugiarse en su cuerpo. ¿Vendrás conmigo?, le preguntó Artemisa. No. Tengo mi propia cacería. Ares ya ha trabajado solo bastante tiempo, además, no puedo pasar tiempo siempre contigo ni con mis cazadoras. ¿Cazadoras? Ella sonrió. He empezado a reclutar mi propia fuerza. Personas que sienten la llamada de lo salvaje y la sed de cazar. Una hermandad. Me repugna la forma en que los hombres han tratado a las mujeres en nuestras tierras. Esta es mi respuesta. Una forma de fomentar la fuerza en quienes creen no tenerla. Dudaba que Artemisa pensara en hacer esto solo con ese objetivo. Se inclinó hacia adelante, frotándose el hombro contra ella, con un tono burlón. ¿Sabes que puedes ser honesto? Ella se sonrojó un poco, frunciendo el ceño al dispersarse. Él solo pudo reírse entre dientes al verla irse. Se giró hacia Hestia, con el anhelo en su rostro tan claro como el agua. Eri parpadeó, sus ojos parpadearon mientras finalmente se dormía de nuevo. Se acurrucó contra su pecho y Hestia casi arrulló. ¿Deseas tener un hijo? Ella tuvo que sacudirse, con una sonrisa fracturada y un corazón roto. Sí, pero lamentablemente no está en mis planes. Él asintió hacia el trono de Hera. Ella puede ayudarte. Ella me creó, a mí. Era más difícil de decir de lo que había supuesto, una punzada de irritación al seguir sintiéndose así. No debería, ¿verdad? Volvió a concentrarse en Hestia y, por un instante, se sintió vacío. Como si ella lo viera todo. Su rostro estaba agobiado, demacrado incluso, sus ojos llenos de lástima y culpa. El suyo es un proceso que no quiero emular. El problema no es la creación de un hijo. Las llamas del oeste absorben toda mi atención. Incluso ahora, siento la necesidad de ocuparme de las cenizas que dejan a su paso. Esta es una carga que solo yo puedo llevar, y temo que cualquier hijo que tenga esté destinado a llevarla. Se volvió hacia las llamas que ardían en el centro de la habitación, hacia el fuego al que acudían todos los dioses griegos. Por un instante de rencor, deseó poder sofocarlo. Se giró, solemne. No toleraré ningún otro sufrimiento en mi lugar, sobrino, un sentimiento que pareces compartir. ¿Qué quieres decir? Sonrió Hefesto. Hestia le puso una mano en el hombro. Antes de que él pudiera detenerla, intentó calmarlo como lo había hecho antes, desafortunadamente. Le costó todo contenerse para gritar de inmediato. Como si una cuchilla abrasadora se le clavara en la columna, el dolor fue insoportable. Una mano cálida la sujetó y Hefesto la atendió de inmediato, llenándola de su extraña energía fracturada. Podía sentir cómo se moldeaba para encajar a la perfección con su propio poder divino, retorciéndose y agitándose para reflejarla a la perfección. Un donante perfecto, un concepto irónico, considerando sus existencias.
cada uno único como un copo de nieve, la energía divina era demasiado perfecta para compartirla. Moldear y retorcer sus cualidades era imposible para los dioses. El resultado, ciertamente. Pero el origen, eso hizo que la hazaña de Festo fuera aún más increíble y triste. Hestia vio cómo sus grietas rotas se movían y giraban. Lo sintió. El dolor. Debió de sentirlo. No pudo evitarlo, y una pequeña lágrima se formó al posar la mano sobre su mejilla. Él se quedó quieto, rígido ante el contacto maternal. Pobre muchacho. No soy un niño, murmuró Hefesto con expresión incrédula mientras sostenía a su hija. Ella solo pudo fruncir el ceño. Lo sé. Este es su dolor. Lo es. Por lo que sabemos, su condición es estable y solo malformada. Podía verlo. Desde el momento en que conectó con su esencia por primera vez, años atrás, siempre tuvo una percepción de él. Dudaba que otros pudieran compartirla. Sus dominios, sus personalidades, eran similares. Tan similares, que ella lo vio. El momento en que fue expulsado del Olimpo, el momento en que Hera intentó arrojarlo al vacío. Que la única razón por la que estaba vivo era porque Caos lo permitió, escupiéndolo en el lugar que debería haber reducido a éter a un dios recién formado. Fue así como pudo soportarlo, que estaba tan destrozado que ya no le importaba. Señora Hestia, creía odiar a Hera. De verdad. Sin embargo, cada vez que interactuaba con Hefesto, ese odio se agudizaba, al igual que su culpa. Porque no podía hacer nada, y no hizo nada. Observaba, y observaba, y observaba. Hefesto se había convertido en su mayor arrepentimiento. Hestia, ¿estás bien? Su mano finalmente dejó su mejilla, su sonrisa suave. Lo siento, debo atender las llamas. Desapareció, dejando a Hefesto confundido y aturdido. Ifrit aterrizó en su hombro, justo encima de Eri. Miró a su compañera, el pájaro igualmente perplejo. Ifrit, tráeme. El aroma a rosas le pasó fugazmente por la nariz, y la imagen de su cabello, ahora castaño rojizo, enmarcaba una expresión aguda. Frunció el ceño ligeramente. ¿En serio, Afrodita? Sonrió aún más, con una expresión absolutamente pecaminosa. También era repugnante. Ver el rostro de Artemisa lleno de los deseos de Afrodita era poco reconfortante. Aún tan rígido, ¿eh? Tenía ganas de hablar contigo, dijo Hefesto, apretando con cuidado a Eri contra su pecho. Las alas de Ifrit se erizaron un poco. La orden era clara, listo para actuar en cualquier momento. El rostro de Artemisa se desvaneció, revelando una visión aún más asombrosa. Era como si Hécate palideciera en todos los aspectos. Piel pálida, ojos verde pálido, incluso su cabello gris era de un rubio más pálido. El rostro de Hécate quedó al descubierto, con una sonrisa que jamás podría haber albergado a la verdadera diosa, extendiéndose salvaje y libre. Ella negó con la cabeza, observando la figura de Hécate. Levantó la vista y le sonrió. Un poco más llena de lo que suele estar, ¿eh? Esto tiene que parar. ¿Qué tiene que parar? Rió Afrodita. Es solo un poco de diversión, querido esposo, no. No es solo diversión, murmuró Hefesto. Estás difundiendo rumores, haciendo creer que he estado intentando acostarme con Artemisa y Atenea. ¿Con qué propósito lo harías? ¿Y ahora? Dijo, señalándola con el dedo, estás filtrándome con las apariencias de los demás. Su silencio era mortal, la ira se extendía por todo su cuerpo. Hombros tensos, puños apretados. Pisas con cuidado. No. Sus palabras resonaron con una firmeza que solo había escuchado en el juicio de Atlas. Le impactaron el pecho, haciéndola sentir insignificante. Por un instante, un poco de miedo recorrió su columna vertebral, las dudas sobre el símbolo que llevaba en el brazo. Sin embargo, como había prometido, ni un ápice de su voluntad pudo ejercerse sobre ella. No. Dijo ella, ganando más confianza, ahora. Afrodita, dije que no. No soy lo que tú mandas, escupió. Yo tampoco soy tu juguete. Los dos se miraron fijamente, hasta que un adorable estornudo resonó en la vacía sala del trono. Parpadeó, como si viera a Eri por primera vez. Lo miró, solo para ver que él volvía a concentrarse en Eri, con una mirada tierna de preocupación por ella.
Sintió que se le helaba el corazón, una oleada casi titánica de amor paternal. Amenazaba con consumirla. Era casi abrumador, completamente ajeno a ella. No era ajena al amor, al menos no al amor que la rodeaba. Lo conocía, por supuesto, el amor entre padres e hijos. Sin embargo, verlo justo delante de ella era otra historia. Se sentía diferente, no, sabía diferente. Adoraba el aroma y el sabor de Eros. Era un término acuñado para el amor sexual. Lo disfrutaba tanto que incluso pensaba en ponerle ese nombre a un hijo si alguna vez lo tenía. Afrodita. Eri abrió los ojos de golpe y giró la cabeza para sentir quién la miraba. Como si estuviera de mal humor por haber sido despertada, entrecerró los ojos. La diosa del amor se burló de la audacia. ¿Cómo se atrevía esta pequeña? Blek. Sus pensamientos se estancaron al ver la punta de la lengua de Eri asomando, sus ojos desorbitados. Como si cada pensamiento fuera un esfuerzo. Una sensación diferente la invadió. Uno que creía que solo la visión de un amor inocente había despertado. Adorable. Pensó. Por un instante, todo quedó en silencio, y cualquier negatividad cáustica se disolvió en una molestia aún más latente. Se puso firme, mirando fijamente a Hefesto. ¿Exigen que pare? Te estaba ayudando, dijo finalmente, con la mirada fija en Eri, que aún estaba efervescente. Cada fibra de su ser luchaba por castigar a la adorable pequeña advenediza. ¿Qué clase de mortal se había metido en Blek? Por un instante, una parte mayor, que le gustaba, quiso simplemente borrar al niño. No tenía mucho sentido para su carácter porque este niño acaparaba tanta atención, porque la merecía. Entonces estornudó, y su corazón volvió a latir con fuerza. Casi se mordió el labio mientras Hefesto refunfuñaba. Definitivamente se estaba dando cuenta, ¿verdad? ¿Lo detendría? Bien. Afrodita, el problema no es la relación. Si lo fuera, nunca me habría casado contigo. Quería decirle que no tenían otra opción. Sin embargo, sus ojos, la calma que lo rodeaba. Hablaba en serio. Encontró una manera, se dio cuenta internamente. Por eso, se contuvo. No tenía nada que ver con el adorable gordito pelirrojo que gorgoteaba. Nada en absoluto, nada. Entonces, ¿es un problema que hagan comentarios sobre ti?, dijo ella, intentando comprender. Acostarse con ella no era fácil. Claro que tenía varios amantes, sí, pero no se acostaba con cualquiera. Solo con aquellos que le llamaban la atención. Era un honor, por así decirlo, así que no tenía sentido. El problema, enfatizó, es que me usas como un juguete. Mi reputación me pertenece. Como elijas vivir tu vida, Afrodita, es tu decisión. Te juré que no obstaculizaría ninguno de tus deseos. Nuestro matrimonio nos protege, evita que otros intenten controlarnos. Apartó la mirada, pensando con cuidado sus palabras. Cuando finalmente se volvió hacia ella, solo sintió decepción. Entonces, ¿por qué intentas controlarme? ¿Verdad? Se rió. ¿Así es como lo vas a tomar? No es eso. Manipular lo que me rodea para que actúe de cierta manera. ¿Qué es eso si no se controla? Bueno, eso es, pero yo. Sus palabras se estancaron, sus pensamientos se confundieron. Él estaba equivocado. Tenía que serlo. Dije que sería tu amigo, dijo Hefesto. Lo decía en serio. Pero no puedo ser amigo de alguien que intenta manipularme, por muy benigno o insignificante que sea. Ya no vivo solo para mí, Afrodita, así que necesito que me lo prometas. El peso que lo rodeaba pareció crecer hasta ella, el calor se afianzó contra sus mejillas. Se sintió inmovilizada, sus ojos se entrecerraron levemente. Prométeme que no volverás a hacer esto, necesito estar segura. Herida. Era lo único que podía sentir. Se aferraba a su hijo como si temiera que ella le hiciera daño. Ella nunca, jamás. Pero lo hiciste, se dio cuenta. No había pensado en hacer precisamente eso momentos antes. Un cambio de paradigma, una comprensión que la impactó. ¿Era esto de lo que hablaba? Era. Su argumento, lleno de palabras que no quería oír, resonó. Resonó en su mente. Irreflexivo, irresponsable, despreocupado. Su boca se curvó en una sonrisa por un instante, absorta en su propia epifanía.
Sintió el calor, pero incluso la mirada de Festo se desvaneció ante la recatada gracia que repentinamente se extendió por Afrodita. Juró que se detendrá. El vínculo entre ellos era tenue, sí. No podían influirse mutuamente, eso era imposible. Hefesto lo dispuso. Pero eso no significaba que no existiera. Ella hablaba en serio. Su intención lo envolvía, sus dedos aferrándose a la espalda. Una promesa que no se dirigía al caos ni a la estigia. No fue una promesa que se hizo a sí misma. Su propio juramento, su propio poder. Gracias, dijo Blake. Casi puso los ojos en blanco y finalmente miró fijamente a Eri. ¿No estabas durmiendo? Él lo vio, el brillo en sus ojos. Parecía acomodarse, acurrucándose en la tela de su padre, frotándose las mejillas mientras se acomodaba. Todo su cuerpo se relajó, todo su peso descansando cómodamente sobre Festo. ¿La amas de verdad?, susurró Afrodita. Sí, dijo, sin apartar la vista de Eri. No puedo explicarlo. Nunca me había sentido así en mi vida. Moriría por ella. Él irradiaba calor, lo que hizo que Eri se acurrucara más fuerte, con una sonrisa de satisfacción en su rostro. Las plantas a su alrededor ardieron. Se convirtieron en nubes de ceniza casi al instante. El aire se distorsionó. El mismo Olimpo se estremeció ante la rotunda inapelabilidad de sus palabras. Mataré por ella. No era un eufemismo. Era una promesa sangrienta. La malicia contenida en sus palabras solo avivó la ira de Afrodita. Sin embargo, su sonrisa era diferente. Esta sensación con él era diferente. Había un consuelo aquí que aún le costaba comprender. Era una sensación tan natural. Lo siento, dijo ella. ¿Una disculpa?, preguntó Hefesto arrastrando las palabras. Ella le dio una palmada en el hombro en tono juguetón, con burla fingida, mientras se dirigía a él nuevamente. No es que sea asunto tuyo. Solo, me recordaste algo, eso es todo. No volveré a mencionar nada más. Bien, murmuró, bien. Ifrit. A casa. Tenemos que hacer arreglos. Se quedó paralizado al sentir las garras clavándose en su hombro. Apartó a Eri antes de que su sangre hirviente pudiera dañarla, solo para ver que ella agarraba a Ifrit por la pierna. Sus ojos se abrieron de par en par al ver a Eri abrir los suyos, con una sonrisa traviesa en su rostro regordete. Eri. Déjala ir. No le gusta que la acaricien. Jej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 e
hundían en las plumas ardientes. En cuanto las soltaron, Ifrit chilló, canalizándolas hacia sus plumas para lanzarlas por toda Grecia. No pudo evitar suspirar, esperando que Ifrit no estuviera demasiado furioso. Una esperanza que se desvaneció en el momento en que sus llamas atravesaron las nubes. Mientras tanto, una isla al azar. Por las colas de Zeus. Es esa maldita cosa otra vez. Un hombre corpulento dejó caer sus herramientas y se giró para mirar a su padre, quien levantó la vista. Caminó a su lado, con paso firme, observando el horizonte. ¿Qué? ¿Dónde? ¿Dónde? Yo no veo una bola gigante de fuego gritando por el cielo, ¿y tú? Estaba allí. Lo juro por Zeus. Otra cosa, deja de maldecir sobre las nueces de Zeus. No existe ninguna bola de fuego gigante y chillona. Han pasado meses. No existe. Ahora cállate y ayúdame con las cosechas, o te patearé en las nueces. El hombre mayor, de barba larga y dientes largos, miró fijamente a su hijo. ¿Por qué mi hija se casó contigo? Porque a diferencia de ti, yo sí trabajo. Yo cuido los campos. No te ocupas de nada. Mientras discutían de nuevo, Zeus miró hacia abajo desde las nubes, como un rayo a punto de impactar al anciano. Entrecerró los ojos. Al principio, había sido divertido ver al anciano humano jurar sobre su glorioso saco. Incluso le hizo reír la primera vez. Y el 18º, se volvió aburrido, rápido. Había ocurrido tantas veces que incluso la ley divina se estremecía bajo el peso de la ignominidad. Contempló sus dedos recorriendo la saeta. El brillo del arma reflejaba su agitación como un espejo. Su figura desapareció, una cicatriz en las nubes de los viajes de Ifrit se cernía sobre ellos, como un presagio pendiente.
La isla de Lemnos, desde el punto de vista de Hefesto. Aterrizaron con fuerza, el suelo tembló levemente mientras Ifrit se retiraba rápidamente dentro de él. Eri empezó a sollozar, con los labios temblorosos. Oye, suspiró Hefesto, nada de eso. Mantén la compostura. Para su sorpresa, ella arrugó la cara intentando contener el llanto. Sostuvo a Eri frente a él, y sus lágrimas se retiraron al encontrarse con sus ojos. ¿Realmente me entiendes? No. Ella parpadeó y sus ojos se cruzaron mientras gorgoteaba. Blek. Eructó con fuerza, cerrando los ojos al extender la mano hacia él. Una vez más, estaba abrigada, segura contra su pecho. Sabía que esta vez estaba dormida, sintiendo como su pecho se relajaba al apoyar la cabeza sobre él. Eso lo estaba engañando de nuevo. Era una niña lista, como él estaba descubriendo rápidamente. Su corazón se conmovió al sentir el asco absoluto que Ifrit sintió al ser tocado. Un recordatorio de su trauma compartido. Se llevó la mano al pecho con los ojos cerrados. No lo dijo con mala intención, viejo amigo, pero me aseguraré de que no pueda volver a hacerlo. Amaba a su hija. Verdaderamente y por completo. Pero Ifrit no era un animal cualquiera. Incluso si lo fuera, no importaría. Una cosa era acariciar a un animal que adoraba la atención. Otra era forzarla. Como si sintiera su juicio, él intentó refugiarse en su pecho. Le pareció adorable que la niña pensara que el mismo truco funcionaría 2 veces. Sonrió suavemente, acariciándole el cabello. Fue un momento que pareció eterno. Aún lo impactaba lo repentino de lo que sintió. Después de todo, Emilia y Hefesto compartían la misma cualidad. Emocionalmente, eran un desastre. Tenían emociones. Podían sentir. Incluso podían amar. Sin embargo, la profundidad y la comprensión de esas emociones eran otra cosa. Una completa falta de amor propio. Nacida de circunstancias diferentes. Emilia buscó llenar su vacío salvando a otros. Hefesto buscó llenarlo creando maravillas para otros. Sin embargo, este pequeño niño, si alguna vez pudo describir este sentimiento como, estaba lleno, como un resorte surgido de repente de una grieta, brotó con una fuerza casi imparable. La abrazó con fuerza, su solemne promesa, profunda y verdadera. El aire se estremeció bajo el peso de su juramento. Yo te protegeré. El comienzo de ese juramento comenzaba ahora. Tenía planes que requerían materiales y tiempo para su correcta ejecución. Ya es hora, murmuró. Necesitaba a Hécate, a Cassandra y a su taller. Se giró y casi le da un golpe en la cara a la ninfa. Sus ojos estaban abiertos como platos, como si lo mirara directamente al alma, sin apartar la mirada de la suya. Tenía las manos cubiertas de tierra mientras las cubría suavemente, sin llegar a mirarlo a los ojos. Eso estuvo tranquilo. Hola, Phoebe. La ninfa estaba en silencio, con sus ojos fijos en el niño que estaba en su pecho. Phoebe. Las ninfas eran en su mayoría de aspecto humano. Incluso en sus gestos eran muy similares. Phoebe no tanto. Era fibrosa, delgada incluso para los estándares antiguos. Su cabello estaba desaliñado, cubierto de tierra y arcilla rígida. Olfateó un poco, sus ojos color amatista lo miraban fijamente. Un quitón verde oscuro cubría su cuerpo, libre de suciedad y mugre. Era lo único que poseía y cuidaba. Ella fue la primera ninfa que sanó hacía tantos años. Desde entonces, había sido básicamente una sombra. Nunca hablaba, nunca cuidaba su apariencia como las demás. Solo cuidaba diligentemente sus terrenos. Hermosa, con cierta indiferencia. Incluso manchada de tierra, su gracia inhumana era evidente. Aunque todavía no entendía por qué ella prefería a Phoebe o Phoebe. No me gustaría preguntar, pero ¿podrías recoger a Cassandra? Necesito hacer arreglos. Estallido. Ella se había ido. Estallido. Ella había vuelto. Olfateó y se frotó la nariz, mirándolo con expresión demacrada. Gracias, Phoebe. Ella seguía mirándolo fijamente, o mejor dicho, a Eri. Inclinó la cabeza lentamente hacia un lado mientras observaba al bebé dormido. Lo miró de vuelta. Se chasqueó los labios, formando una manzana en su mano. Hefesto oyó el grito furioso de la ninfa a quien Phoebe se lo había arrebatado.
parecía dispuesta a dárselo al niño. Su suave sonrisa era una de las pocas que Hefesto poseía. Aparentemente aún no puede comer alimentos sólidos. Una expresión de buena voluntad se convirtió en un ceño fruncido. Sus labios formaron una perfecta U invertida. Intentó contener la risa. Sin embargo, conociendo la diligencia habitual de Phoebe, necesitaba asegurarse de que entendiera lo que se necesitaba. Tenía la mala costumbre de ayudar sin pedir permiso. A primera vista, era un gesto hermoso. En realidad, solía traer consecuencias bastante inusuales. No necesitaba que le repitieran lo de reunir 8 jabalíes cuando murmuró que necesitaba cazar. Necesitaremos el ganado de... Un mugido resonante y Phoebe simplemente señaló. Señaló la línea de árboles, más al este de su casa. Gran parte de sus tierras miraban al oeste, más cerca de los asentamientos humanos y de la mayor parte del follaje sano. Incluso después de 8 años, el daño causado por Atlas no se había curado por completo, y la mitad oriental de su isla aún conservaba las zonas de tierra muerta. Sin embargo, al intentar ver más allá de los árboles, se dio cuenta de que no podía. Siempre podía ver más allá de las docenas de árboles, hasta el árido terreno que se extendía más allá. Ese ya no era el caso. Habían crecido más árboles, la energía divina que irradiaban era muy diferente de lo normal, y completamente ajena a la suya. Pasó lentamente junto a las líneas de árboles, observando la espesura del follaje. Arbustos de bayas, árboles frutales e incluso las briznas de hierba esmeralda eran nuevos. Cuanto más al este se dirigía, el terreno se volvía opaco con el toque de la muerte, debilitándose con la ausencia de vida. Así debería haber sido. En cambio, estaba lleno, casi rebosante. Tuvo que abrirse paso entre los árboles por primera vez, con cuidado de cubrir a Eri. Efectivamente, una parcela de tierra había sido alterada. Abrió los ojos de par en par. Eran fácilmente hectáreas de tierra ahora despejadas para el ganado. Numerosas ninfas pasaban la línea de árboles trabajando arduamente. La tierra misma irradiaba la energía de Demeter. Claro que no era una solución completa. A lo lejos aún podía ver las manchas de tierra beige, demasiado débiles para cultivar algo. La divinidad de Hefesto era poderosa, sí, pero su propia naturaleza le jugó en contra hasta cierto punto. Esta se disipó al cabo de poco tiempo. Podía alterar la tierra, pero eso llevaba tiempo, semanas incluso a mayor escala. Es cierto que había dejado las zonas orientales de la isla en paz por el momento, explotándolas con intensidad cuando tenía tiempo y en zonas sin ninfas que las repararan. Creía que toda la divinidad funcionaba igual fuera de sus aplicaciones externas. La divinidad de Demeter se infundía en la tierra de maneras que él creía imposibles. No se limitaba a inundarla. La alteraba, la transformaba, la aumentaba hasta un nivel que, con razón, no podía alcanzar. Su energía era la tierra misma. Nutritiva y plena. Un auténtico milagro. Oh, sin embargo, percibió la delicadeza de este milagro. Fue un regalo, tan saturado que dudaba que pudiera replicarse en masa. Esto requería un poder considerable. Pero ese era un pensamiento que guardaría para más tarde. A quien necesitaba estaba más adelante. Cassandra los encabezaba a todos, aunque no era una líder. De hecho, parecía completamente agotada. Al verlo, sonrió radiante, más de alivio que de otra cosa. Ep. Galopó hacia él, aunque la mirada inquisitiva de una ninfa que la seguía era bastante nueva. En realidad, la ninfa era nueva. Conocía a todos y cada uno de los seres que habitaban este lugar, al menos en algún aspecto. Su población no era muy numerosa. Su cabello era de un azul brillante, sus ojos del tono cálido de la hierba, un verde casi negruzco. Ella era hermosa, como todas las ninfas, pero la forma en que su cabello enmarcaba su rostro la hacía parecer brutal con el corte más corto y dentado. «¿Llamas a tu señor, por un apodo?», escuchó a lo lejos. Pudo ver cómo Cassandra se ponía aún más demacrada y sus hombros se hundían un poco. «Tenemos invitados», sonrió dolorosamente. «Me di cuenta». «Hola, ¿y quién eres?». La ninfa parpadeó, casi como si no creyera que le estaban hablando. Sin embargo, se recompuso y adoptó una postura más correcta. «Me llamo Ceres, señor». Otro nombre por el que se conocía a Demeter. No le sorprendería que los humanos la confundieran con Demeter.
No se parecían en nada, pero las formas de los dioses eran bastante fluidas. Miró más allá de ella, viendo el pasto con múltiples vacas, gallinas e incluso cabras. Se contaban por docenas, lo que le hizo sudar. Veo que trajiste regalos. Ceres sonrió, orgullosa como un pavo real. Por supuesto. Mi señora entiende que no eres de los que se preocupan por las ceremonias ni por las riquezas ostentosas. También me envía un mensaje, agradeciéndote de nuevo por Perspeone. Espera que esto te agrade y salte su deuda contigo. Suspiró, frotándose la frente. Le dije que no era necesario. Por supuesto. Me pidió que te diera esto también. Era un pergamino, lleno de la divinidad de Demeter. Lo abrió y por un instante pudo oír su voz mientras se transmitía el mensaje. Espero que este mensaje te encuentre bien de salud, Hefesto. Conociéndote, ya has regresado a casa. En cualquier caso, espero que aceptes estos regalos con gusto. Le he ordenado a Ceres que te los entregue por algunas cosas. Para empezar, el rostro de Hefesto se desvaneció lentamente mientras el mensaje continuaba, su expresión oculta por el aperchement. Todo era importante. Gran parte, incluso útil. Consejos para la crianza de los hijos, los peligros de mezclar ambrosía o néctar con los primeros alimentos, o incluso con cualquier otro. Las preocupaciones sobre la leche entera y los futuros alimentos sólidos. Incluso entró en detalles sobre cómo funcionaban sus bendiciones, incluso con sus defensas. Eran cosas que no entendía bien. El problema era bueno, todo lo demás. Ahora, yo diría que Eri debería estar en la cama con la serenata de las ninfas. A Perséfone siempre le encantó. También me aseguraría de tener un fuerte contingente de guardias con ella por si alguna vez necesitas separarte de su lado. También hay. Sus ojos empezaban a visco. La mitad del tiempo eran buenos consejos, la otra mitad presumía de Perséfone con trivialidades o comparaba a Eri con Perséfone. Ceres seguía radiante mientras la miraba, con la mirada justo por encima del pergamino. Esbozó una sonrisa ensayada, enrollando el pergamino. Gracias por el mensaje. Dile a Demeter que aprecio todo lo que ha hecho por mí. Siempre será bienvenida en Lemnos, aunque espero que me avises con antelación, añadió rápidamente. Si necesita algo, por favor, dile que no dude en contactarme. Ceres lo miraba con aire de búho, como si fuera algo completamente distinto. Por suerte, sonrió. Lady Demeter tenía razón sobre usted, señor Hefesto. Me aseguraré de transmitirle el mensaje. Hizo una reverencia y desapareció entre los vientos. Tanto Cassandra como Hephaestus miraron fijamente el lugar donde se encontraba antes. Era una ninfa del viento, murmuró Hefesto. Podrías haberme engañado, susurró Cassandra. Ella se dio la vuelta y gritó. Maldita sea, Phoebe. Deja de hacer eso. Los ojos de la silenciosa ninfa se crisparon al esbozar una sonrisa torcida. Una sonrisa que murió al ver a Eri dormida. Se moldeó en la tierra, desapareciendo de la vista. Pero Hefesto podía sentir cómo la removía, dándolo todo para que las tierras bajo su cuidado directo concentraran toda su atención. Para colmo, se arrodilló, dándole la energía que ella había gastado. Era curioso sentir cómo intentaba rechazar el regalo. La otra ninfa que lo rodeaba se convirtió en un estruendo de sonidos. El crujido de la hierba, el romper de las ramas, el eco de los gemidos de las ramas al mecerse. Cada una miraba a Eri mientras dormía, riendo perpleja a partes iguales. Aún así, incluso ellos se dispersaron, volviendo a sus tareas asignadas. Cassandra estiró su espalda humana, gruñendo de esfuerzo. Gracias a los dioses. Ese asistente que envió Demeter me estaba agotando intentando conseguir esto lo más rápido posible. ¿Tú? Ella gimió, frotándose la cara mientras Hefesto calculaba qué demonios podía hacer. ¿Verdad? Ni siquiera hice nada. Solo murmuró algo sobre que yo era tu sacerdote o algo así. Ambos se encogieron ante eso y apartaron la mirada el uno del otro. No necesito una cosa tan inútil, murmuró. Gracias a los dioses por eso. ¿Estás cansado todavía?, preguntó. Se quedó quieta un momento, observando a su amiga. Estaban paseando por el terreno. Hefesto construía con pura divinidad un borde para las vacas y el ganado. Una acción que normalmente haría a mano. No, dijo ella, irguiéndose. Parece que tienes prisa. ¿Pasa algo?
Él asintió con la cabeza, su rostro serio. Me tomaré un descanso por un breve tiempo, Cassandra. Las cosas tienen que cambiar. Miró a Eri. Le dio unas palmaditas suaves en la cabeza, sonriendo. Levantó el brazo a la altura de los ojos, apretando el puño. Ya he languidecido bastante. Por ahora, pasaré tiempo con Hécate y reuniré materiales. Necesito que refuerces nuestras defensas lo máximo posible. Le hizo un gesto para que lo siguiera mientras caminaban a paso ligero de vuelta a casa. Confiaba en que las ninfas mantendrían al ganado tranquilo por ahora. Tendría tiempo de volver con ellos. Mientras se abrían paso entre los árboles recién formados, se volvió hacia ella. Demeter ha notado algunas aberturas en nuestras barreras. También hay falta de protección de los océanos. Sabes que Poseidón no permite que nadie altere los mares de ninguna manera, murmuró, así que no hay mucho. Su voz se apagó. Él lo sabía. Por primera vez en mucho tiempo, se estremeció en su presencia. A él no le importó. Mira qué puedes hacer, mantente a salvo. Solo hipótesis hasta que yo lo diga. También adaptaremos algunas de las partes más deformadas de nuestra casa para nuestro beneficio. ¿No nos están atacando? Gimió un poco, mirando al cielo. No. Pero con Eri en mi vida dudo que mis enemigos se queden callados por más tiempo. Necesitaba fuerza, y sabía exactamente cómo obtenerla. Las espadas que llevaba dentro eran una vía. Cualquier restricción que hubiera concebido para su uso se marchitó con tifón. Murieron por completo cuando nació Eri. Sin embargo, tenía otras opciones. Se miró el brazo, concentrando su poder. Un crujido resonante resonó en la zona, y su cuerpo se encendió lentamente a medida que su poder divino se manifestaba. Su concentración se desvaneció cuando se encontraron frente a su casa. ¿Qué? Antes de empezar, creo que necesitas ver esto. Ella trotó delante de él y le entregó un cristal. Era de un verde neón apagado. ¿Qué es esto? Cassandra tosió. Es de Hécate. En el momento en que sus dedos tocaron el cristal, este se hizo añicos, impregnándosele la piel. Su propia divinidad surgió en su interior, lista para desgarrar cualquier maldición que pudiera haber sido. Lo que encontró no fue una maldición. Pero tampoco fue una bendición. ¿Dónde te dio Hécate esto? Murmuró. Bueno, el mensajero no se fue exactamente, bueno. Parpadeó. ¿Cómo es que no se fueron? Ella tragó saliva. No se fueron cuando les pedí. Cassandra, ¿puedes destrozar la tierra con tu magia, aparte de un dios, que podría? Desde detrás del taller de Cassandra, avanzaba pesadamente un león. Era mucho más alto de lo que cualquier otro de su especie podría ser. A 4 patas, la bestia ya medía casi 1,80 m. Un ejemplar gigantesco de su especie. El pelaje del león era completamente negro, y sus ojos eran del mismo tono que los de Hécate. Ella te envió a Nemias, la bestia de Hécate, el más fuerte de sus animales sagrados y, si Hefesto se atreviera a adivinar el progenitor del león de Nemea. No había cicatrices en el escudo antiaéreo de este rey, pero sí una gran antigüedad. Nemias, la bestia divina más antigua y con más vínculos con Hécate, rara vez era invocada salvo para las tareas más importantes. Hefesto solo se había encontrado con la bestia una vez. Una vez. No habló, ni tenía ganas de hacerlo. Se acercó a él con paso pesado, el león sacudiendo su melena al acercarse. Alzó una pata, un círculo verde brillando bajo ella. ¿Aceptas? Susurró una voz. Era antiguo y profundo. Ifrit se enroscó en su interior, formándose de repente en su hombro. Hefesto agarró la mano de Eri mientras ella intentaba sujetar a Ifrit de nuevo. Los ojos del bebé se abrieron de golpe. Miraron a su padre con sorpresa. Ifrit analizó el círculo bajo la pata del león, traduciendo las runas con su mayor conocimiento. Hefesto solo pudo sonreír con sona. ¡Qué buen regalo, Hécate! Susurró. Miró a Nemias. Acepto, declaró. La pata del león golpeó ligeramente el suelo, y el sigilo se expandió hasta abarcar el radio de su hogar inmediato. El aire titiló a su alrededor, el espacio se retorció. Cassandra se perdió en la oleada de misticismo, esforzándose por seguir el ritmo del hechizo en constante expansión.
Finalmente, el espacio se retorció una vez más, concentrándose en un solo punto: su puerta. Runas y sigilos estaban grabados a fuego en la madera de su hogar. De no ser por haber reforzado la casa con madera divina, dudaba que hubiera resistido. Casi no lo hizo. Pudo ver dónde el marco se había agrietado por el peso conceptual del hechizo que Hécate había realizado. El león había desaparecido, dejando solo los brillantes y humeantes sellos de la puerta. ¿Qué pasó en el Hades?, susurró. Hefesto se volvió hacia ella sonriendo. ¿Te gustaría verlo? No esperó respuesta. En cambio, se dirigió a la puerta. Al abrirla, Hécate estaba allí, en su pequeña cocina, la que él había preparado para sus proyectos más pequeños y personales. Se giró, sin el velo que cubría su rostro. Cassandra se sonrojó terriblemente al ver el rostro desnudo de Hécate por primera vez. Al menos podrías haber venido aquí sola, murmuró Hécate, cubriéndose la cara antes de hablar. Es un regalo muy especial, sonrió. ¿Verdad? Como dije, mi hogar está abierto para ti. Pero sé que tienes la responsabilidad tanto de tu isla como de tus habitantes. No te impediré hacerlo. Ahora, déjame ver a la niña. Hécate se acercó, burlándose de la expresión dormida en el rostro de Eri. Ya basta de fingir que eres un niño, no eres muy bueno en eso. Los ojos de Eri se abrieron de golpe y hizo pucheros mientras la levantaban. Me sorprende que te entienda, sonrió Hefesto, ¿no es joven? Sospecho que es un aspecto de su madre. Atenea es el conocimiento mismo. No me sorprende que cualquier niño nacido de tal fuente lleve la marca de tal linaje. Su cuerpo está sano. Aún conserva algo de la divinidad de su madre atascada en sus síntomas biológicos, pero no en una cantidad insalubre. Lo expulsará de forma natural en unas pocas semanas. ¿Semanas?, murmuró. Tarda semanas, independientemente de la cantidad que encuentre, dijo Hécate, transfiriéndose a él un brazo. No he podido hacer tantas pruebas como quisiera, pero en general está bien. Sus ojos se torcieron y su tono era alegre mientras se acercaba a Hefesto. Entonces, susurró, ¿disfrutas de mi regalo? Inmensamente, rió entre dientes, esto me ayuda mucho. Gracias. De verdad. Se quedaron en ese momento de silencio. Cassandra parecía querer estar en cualquier otro lugar. Eri los miró con curiosidad, alternando la mirada entre Hefesto y Hécate. Ahora, ¿cuál es tu siguiente paso? Nemias me dice que parecías bastante agitado al volver a casa. Hefesto le acercó el brazo a los ojos. Antes de que ella pudiera decir nada, su piel se quebró, brillando con su poder divino. Me preguntaba si podría ayudarme con esto. Sus ojos se abrieron mientras observaba, y la incredulidad se extendió por todo su cuerpo. ¿Y bien?, preguntó. Ella lo miró. Un entusiasmo por la experimentación. Vamos a averiguarlo. 9 años después, Hefesto estaba sentado con las piernas cruzadas. Tenía los ojos cerrados y el torso desnudo. Su piel se agrietaba, brillando con poder. Con un suspiro, esas grietas se movieron, y su piel gimió ante la torsión antinatural. Lo que una vez fue caótico se volvió uniforme. Las grietas, antes esporádicas, se convirtieron en un símbolo familiar para quienes profesaban la persuasión arcana. Sobre su piel, grabadas con las grietas de su cuerpo, había runas. Después de 8 años, por fin estaba hecho. Por fin, murmuró, sintiendo los efectos de la runa. Ahora vamos a... Da'ad. Ifrit me está ignorando otra vez. Suspiró. Ni siquiera necesitó mirar cuando Ifrit se precipitó contra su pecho con toda su fuerza, desapareciendo en su mundo interior. Se giró y encaró a su hija. Bueno, dijo Hefesto, se suponía que debías estar preparándote, no persiguiendo a Ifrit otra vez. ¿Estás listo? Cabello tan carmesí como el suyo, una sonrisa torcida y descarada, y un quitón azul intenso similar al de su padre. Ahora estaba por encima de las rodillas de su padre, ajustándose un pacto en la espalda. Ya estaba listo. Eres muy lento. Vamos. Vamos. Vamos, vamos, vamos. Ella estaba a punto de saltar mientras se movía a su alrededor, el hombre mayor sonreía ante su exuberancia. Muy bien entonces, dijo, vámonos. Los dos se dirigieron al muelle de Lemnos, con la tarea bajo control. Su destino, solo conocido por ellos. A fin del capítulo.
Necesitaba publicar este capítulo por dos razones. Primero, Digimon ya llegó y ahora me estoy tomando un tiempo para disfrutar de la gloria de Time Stranger. Segundo, la gente en mi Discord estaba haciendo bromas y necesitaba publicar este capítulo para abordar esos chistes sobre saltos temporales. Necesito ver su reacción cuando las bromas que hacían sobre saltos temporales presagiaban irónicamente este mismo capítulo. XD, no te preocupes. El siguiente capítulo no empezará así como así. Descubrirás la historia y más detalles, no te preocupes, vamos, confía en mí, XD. También para aquellos que quieran unirse al Discord, aquí está el código de invitación. J8X9VIEW.